Vamos a ver algo que sucedió aquí con Jeremías. ¿Cuántos conocen la historia de Jeremías? Solo dos. Solo dos. A Jeremías, ¿cómo le decían? El profeta. ¿Y por qué le decían el profeta llorón? Era llorón. Pero sucede que, aquí para resumir la historia, Jeremías vivió una época en la que Dios a Jeremías le mandó a predicar a la nación de Israel, a predicar fuerte en contra de los pecados y en contra de toda la desviación que ellos tenían, y mandó a pregonar juicio en contra de ellos. Y por esto Jeremías era detestado, a Jeremías lo perseguían, a Jeremías lo intentaban asesinar. Mejor dicho, el hombre que más tuvo problemas en este tiempo era Jeremías. Nadie quisiera estar en sus sandalias en este tiempo. ¿Qué sucedió con Jeremías en este versículo? Capítulo 20, a partir del versículo 7. Cristian, ¿qué dice? Leo en el nombre de Jesús, dice: Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Para un momento allí. El profeta Jeremías salía a pregonar la palabra de Dios. Y él salía a advertirle a las personas: hey, violencia y destrucción vienen de parte de Jehová. Arrepiéntanse. La Biblia dice que a Jeremías esto le era afrenta. Predicar la palabra del Señor era como si, mejor dicho, a él le pegaran cachetadas, porque el hombre era escarnecido en toda la nación en esta época. En ese versículo dice: cada cual se burla de mí. A donde iba Jeremías, eso era una risita, una burla con él. Jeremías era el payaso de la nación en este tiempo, y lo tenían hasta por loco por todo lo que él decía. Y Jeremías llegó a un punto en el que se cansó de todo lo que le estaba sucediendo. ¿Saben? Nosotros no vivimos lo que Jeremías vivió en esta época. No lo vivimos. Y Jeremías llegó a ese punto en el que le dio rabia la situación que él estaba pasando. Miren lo que dice en el versículo 9. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Paren un momento allí. Paren un momento en ese versículo. El profeta Jeremías llegó a un punto de quiebre en su vida, en el cual él dice: ya me cansé. Yo no voy a ir más a la iglesia, no voy a predicar más la palabra, no voy a hablar más de Dios, porque a mí me están haciendo esto, me está pasando esto, me está pasando lo otro, me está pasando aquello. Ya estoy aburrido, ¿verdad? Estoy cansado. Jeremías llegó a ese punto en el que ya él estaba, que no aguantaba más en su vida. Y cuando él llegó a ese punto, en ese punto, Jeremías dice estas palabras: no voy a hablar más de ti, ya no voy a hablar más, ya no más, hasta aquí llegué yo. Pero, ¿qué sucedió con Jeremías después? ¿Qué dice Cristian? No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Correcto, para un momento ahí, siéntate, Cristian. Dice: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Había algo en mí que no me permitía volver atrás. A pesar de la situación, a pesar de las burlas, del maltrato de la gente, a pesar de incluso mis amistades, mis propias amistades, me estaban, mejor dicho, lo estaban hasta denunciando para que lo arrestaran. Imagínense, sus propios amigos, con esos amigos,
la situación que estaba viviendo Jeremías en esta época era tan delicada que él llegó a ese punto. Mas había algo en Jeremías, dice, había un fuego en mí y traté de sufrirlo y no pude. Había algo en mí que ya no me permitía volver atrás. Es ese fuego que debe haber en cada uno de nosotros aquí presentes. Ese fuego que cuando llegue la hora de la prueba, cuando lleguen las situaciones adversas, nosotros podamos decir, hay algo en mí, trato de sufrirlo y no pude. Hay un fuego en mí que yo no podía apagar. Y a pesar de todo lo que me estaba sucediendo, a pesar de todo lo malo que me estaba sucediendo, yo tenía que seguir adelante. Miren lo que dice en el versículo 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Aleluya. Jeremías tenía algo claro. Y yo sé que muchas personas han llegado a ese punto en esta noche. Yo sé que muchas personas han llegado a ese punto. Michael, estoy cansado. Estoy cansado. La situación en mi hogar no es la mejor, Michael. Está pasando esto con mi papá, con mi mamá. Está pasando esto con mi hermano. Michael, estoy cansado. Está pasando esto con mi hijo, con mi hija. Michael, no sé qué quiere el Señor. ¿Será que Dios sí está conmigo, Michael? Yo estoy buscando de Dios, yo estoy orando, Michael, estoy yendo a la iglesia, le estoy sirviendo, pero no veo respuesta de Él. Jeremías estaba pasando por una situación donde en cualquier calle que él caminaba querían asesinarlo. Y aún así Jeremías dijo, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y nosotros, en medio de todas esas circunstancias que se nos han presentado, hemos llegado al pensamiento de querer apartarnos del Señor. Hemos incluso llegado al pensamiento que tenía el pueblo de Israel en la antigüedad, creyendo que estando en Egipto estaban mejor. Siendo esclavo estaba mejor. Imagínate eso. Y muchos quieren volverse a esclavizar como la nación de Israel. Pero allí no para. Si habláramos de hombres que han sufrido y se han mantenido firmes a pesar de las circunstancias, Jeremías vivió una época muy horrible. Pero si hablamos de circunstancias malas, yo creo que todos aquí conocen la historia de Job. La mayoría, ¿cuántos conocen la historia de Job? Quiero que levanten la mano los que la conocen. Hay personas que no conocen la historia de Job. Vamos a leer pequeños fragmentos de lo que sucedió con Job. Job, capítulo 1. Quiero que todos se ubiquen en el libro de Job, capítulo 1. Cuando lo tengan me regalan un amén. Job está antes de Salmo, amén. Vamos a leer lo que estaba sucediendo con el siervo Job. Job, capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 13. Miren lo que sucede con lo que estaba sucediendo en la vida de este varón. Dice: un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió.
solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hirieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Quiero que paren ahí. Paremos ahí un momento. Paremos ahí un momento. La Biblia, cuando se refiere a Job, habla de él como un varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. La Biblia habla de que Job era un hombre rico, tenía muchas posesiones y tenía sus hijos, ¿verdad? Cuando llegó la hora de la prueba a la vida de Job, no fueron sucesos que hoy le pasó algo, allá al mes le pasó otra cosa, dentro de un año le pasó otra cosa. No, a Job todo le vino una tras otra, una desgracia tras otra desgracia tras otra desgracia. Estaban por allá, vinieron los caldeos, mataron a tus criados, se llevaron todo, se robaron todo, y a lo último le tocó lo que a muchos aquí más les duele: la familia. Y un viento azotó del desierto, tumbó las columnas y murieron todos tus hijos. Oye, hay personas que les pasan todas estas cosas e inmediatamente les da un ataque cardíaco y también se mueren. ¿Sí es verdad? Prácticamente Job perdió todo así, en un momento. La Biblia dice: aún estaba hablando cuando vino el otro a darle la otra mala noticia. Pam, 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 pam. Job tenía las razones y los motivos suficientes para renegar, murmurar, hablar más de Dios y apartarse de Él. ¿Es o no es? No, no es. No es. No son razones para apartarse de Dios. Mas, sin embargo, una persona sin conocimiento de Dios, para esta persona sí son razones para comenzar a renegar y a hablar mal de Dios. Recuerdo que en una ocasión un reportaje en Brasil se quemó una discoteca, ¿se acuerdan, verdad? Todos los jóvenes que estaban allí murieron. Y uno de los padres de los jóvenes que murieron salió en un noticiero diciendo: ¿dónde estaba Dios cuando se quemó la discoteca? Lo primero que hizo fue señalar a Dios. ¿Y tú por qué dejaste ir a tu hijo a la discoteca? Buscamos siempre la responsabilidad de Dios y no la responsabilidad de nosotros. Siempre estamos pendientes a señalar lo que Dios hizo, lo que Dios permitió, o señalar a Dios y culparlo por cualquier situación mala que suceda. Entonces, cuando esto comienza a sucederle a Job, vamos a ver cuál fue la actitud que tomó este varón frente a Dios, frente a esta situación. Versículo 20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué? Adoró. Y adoró. Él tuvo un tiempo de duelo, de luto. Esto es lo que significa cuando dice rasgó su manto y rasuró su cabeza. Este es el tiempo de duelo de las personas. En este tiempo, este era el gesto para decir que les dolió lo que le pasó. Pero a pesar de que le dolió y estaba sufriendo todo eso, la Biblia dice que Job lo que hizo fue arrodillarse y adorar. Y no solamente eso, dice, versículo 21, y dijo:
desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Este hombre tenía motivos para comenzar a estrilar de Dios, a murmurar y a decir: ya, no voy más. ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo soy una buena persona, yo ayudo, yo esto, yo lo otro. ¿Qué sucedió? Pero él no tuvo la actitud que muchos de nosotros tomamos cuando nos pasan las cosas malas. Y quieres que te diga algo: por más circunstancias adversas que tú hayas vivido, tú no has llegado a lo que vivió este hombre. Es una realidad. Tú no has llegado a sufrir lo que sufrió este hombre. Y con esa situación que tú has llegado a sufrir, has murmurado de Dios, has incluso tenido el pensamiento malo de apartarte de Dios. Y no solamente eso, muchos se han apartado de Dios. Allí no termina la historia de Job. Miren lo que sucedió en el capítulo 2, versículos 7 al 10. ¿Será que ahí acabaron los sufrimientos de Job? No, no fue así. Miren lo que dice. Capítulo 2, versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. Era Satanás el que le estaba haciendo esto a Job. E hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Paren un momento ahí. Entonces, no bastó con quitarle y matar a sus hijos, sino que también lo enfermó. La Biblia dice que Job tenía una sarna maligna en todo su cuerpo. O sea que ahora también estaba enfermo. Y viene la mujer tras de eso y le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esta mujer sí tomó la actitud mala de su corazón de apartarse, de renunciar a Dios al ver la situación que estaba pasando. Ella sí tomó esa actitud. Pero ¿cuál fue la respuesta de Job? Dice en el versículo 10: y él le dijo: como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Así es. En todo esto no pecó Job con sus labios. Allí es tan delicado lo que le sucedió a este varón, que en el capítulo 3, si ustedes comienzan a leer, este hombre de tanto sufrir, no llegó al punto de comenzar a renegar de Dios, sino llegó al punto de maldecir incluso el día en que él nació. Léanlo, el capítulo 3, vamos a leer un pequeño fragmento. Miren lo que dice: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Ahí ustedes leen todo eso y van a entender, van a leer el comentario de un hombre que está atribulado en gran manera. Y aún así, Job no se apartó de Dios. Allí, esperando. ¿Saben? Cuando antes de que Dios restituyera todo lo que Job perdió, Dios no le respondió, Dios no le dio una respuesta a Job de por qué le pasó eso. Dios nunca le respondió a Job por qué le pasó eso. Es más, Dios a Job nunca le dijo la escena que había sucedido en el cielo antes de que le pasaran todas estas calamidades. No le dijo nada de eso.
Pero nosotros llegamos a situaciones en nuestras vidas, llegamos a ese desierto donde vamos a pasar sed, y en vez de clamar a Dios, y en vez de esperar en silencio la salvación de Dios, lo primero que hacemos es comenzar a murmurar, comenzar a renegar, y llegamos al punto de querer apartarnos del Señor. Llegamos al punto de incluso cuestionar si Dios está con nosotros. Incluso llegamos al punto de decir que en el mundo estábamos mejor que con Dios. Hebreos capítulo 12, quiero un valiente que se ponga sobre sus pies. En Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Amén, una valiente. Aleluya. Debbie, quiero que por favor leas Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 4. ¿Qué dice? Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, desponémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Correcto, para ahí un momento. Aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo con el pecado. Esto es una realidad en nuestras vidas. Si nosotros, yo a veces pienso que cuando a nosotros nos tocara vivir lo que vivió Jeremías o lo que vivió Job, hace rato nosotros nos hubiéramos apartado del Señor. Muchos ya se hubieran apartado de Dios con todo lo que pasaron estos hombres. ¿Saben? ¿A qué quiero llegar con este punto, con estas historias? Es que no hay ningún motivo para que tú te apartes de Dios en tu vida. Si en estos momentos tú has tenido el pensamiento de apartarte de Él por cualquier circunstancia que estés pasando, porque no ves salida, porque no ves respuesta, Dios en su palabra dice: bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. Y de pronto Dios a ti no te promete una respuesta, pero esta noche te está diciendo: espera en silencio mi salvación. No hay ningún motivo para alejarse de Dios. Y si hay alguien que se ha alejado de Dios, yo le exhorto a que vuelva a Él. Es una necesidad, hermanos. La Biblia dice que el apóstol Pablo, él habla de un aguijón en la carne, una enfermedad que él tenía. Y cuando él oró y clamó a Dios por esto que le estaba sucediendo, yo quiero que ustedes lean la respuesta que le dio Dios en 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12. Quiero que leamos del 7 al 10. Miren lo que dice. Quiero que todos estén ubicados allí. En 2 de Corintios capítulo 12, 7 al 10. Amén. Dice de la siguiente manera: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho que bástate mi gracia. Pablo
bástate mi gracia. Señor, estoy pasando por esta y esta situación. Bástate mi gracia. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Pero si hay algo que no se te puede cruzar por la mente, es apartarte de Él. Porque no hay motivos, no hay motivos. La Biblia dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar? Ni la muerte, ni la tribulación, ni angustia, ni lo porvenir. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay ningún motivo suficiente para que tú te apartes de Dios. No hay ninguna razón aceptable delante de Dios para que tú te alejes de Él. No hay ni una. No hay ninguna. No hay ninguna razón. Porque sea cual sea la situación que tú estés viviendo, estés pasando, el Señor te está diciendo: haz silencio y espera mi salvación. Pero no se te ocurra apartarte. No haya corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. ¿Saben? Yo en una ocasión recuerdo mis primeros años en el Evangelio. Yo estaba viviendo muchas situaciones adversas, muchas, hermanos, demasiadas. Mi familia se separó completamente, todos se separaron. Un odio en la familia impresionante. Y yo llegaba en momentos en mi vida en los que yo decía: Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo estoy orando, estoy buscando. Mi familia cada vez va de mal en peor, va mal. Perdí mi trabajo, había quedado sin trabajo. Dependía de la caridad de otras personas. Y aunque llegué al punto de Jeremías, llegó un punto en el que me cansé. Dentro de mí me cansé. Yo decía: estoy cansado. Yo recuerdo que yo me levantaba a las 3 de la mañana a orar. Yo era llorando en la mañana, a esa hora, clamándole al Señor. Y aunque llegué a un punto en el que estaba ya demasiado cargado en mi vida, hay algo que yo nunca dejé de hacer, y fue seguir el camino, seguir caminando. A pesar de que me estaban pasando cantidades de cosas en mi vida, decepciones amorosas, falta de trabajo, dinero, mi familia toda destrozada, una cantidad de cosas que me habían pasado. Yo entendí que si Dios no estuviera en medio, la situación fuera sido peor. Pero yo pude sobrellevar esa carga, pude sobrellevar esas cosas que me sucedieron. ¿Saben por qué? Porque Dios estaba ahí. Y en muchas ocasiones yo decía no sentir a Dios. Yo decía así: ¿será que Dios está aquí? ¿Será que Dios está conmigo? Y ahora hago memoria de las situaciones que yo viví en ese tiempo, y yo digo: si Dios no fuera estado, fuera sido peor. Si Dios no fuera estado, yo no sé ni qué sería de mi vida en este momento. Y llegaban días en los que yo decía: no puedo, ya no puedo más. Pero como el profeta Jeremías decía, había un fuego en mí, en mis huesos, que no me dejaba regresar.
yo decía, hay algo mejor más adelante en el camino. Hay algo mejor. Yo tengo que seguir luchando. Con adversidades, con circunstancias, con todo lo que me estaba pasando, yo tenía que seguir. Hermano, yo sentía que a mí me daban un palazo y me tiraban. Y yo seguía, me levantaba y volvía a caminar. Más adelante sentía que me volvían a tirar. Tantas cosas malas que estaban sucediendo. Cosas que al principio yo no entendía de por qué las pasaba. Y quieren que les diga algo. Todas esas cosas que están sucediendo son necesarias en tu vida. Y son necesarias no para que tú pienses apartarte de Dios, son necesarias para que Dios forje el carácter que Él quiere en ti. Porque si Dios no permitiera o no te pasara por estas situaciones, tú siguieras teniendo la misma forma de ser que tenías allá en el mundo. Siguieras cogiendo el camino fácil. Pero porque Dios permitió estas cosas, forjó un carácter en cada uno. Si hay alguien esta noche que ha pensado apartarse del Señor por XY motivo, al igual que el escritor de la carta a los Hebreos, yo le exhorto que no haya corazón perverso de incredulidad para apartarse de Dios. Y si hay alguien que se ha apartado del Señor, el Señor le está llamando a restaurarse, porque Cristo viene pronto, hermano. No hay razón en el mundo, ni aún la muerte es un motivo para apartarse de Dios. Nada es motivo para apartarse de Dios. Quiero finalizar, mis hermanos, con el Evangelio de San Juan, capítulo 15. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Quiero que todos nos pongamos sobre nuestros pies y vamos a estar leyendo este versículo. Evangelio según San Juan, capítulo 15. Amén. Quiero que mis hermanos tomemos posición de reverencia. Vamos a estar puestos en pie y vamos a leer este único versículo. Y quiero que lo hagamos todos a la voz de tres. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5. Leemos para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Dice de la siguiente manera: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Soberano Dios que estás en los cielos,